Bueno, yo no, el tema va de igualdad y feminismo y yo creo que, bueno, en mi opinión, la igualdad ya se había logrado, por lo menos, ojo, yo hablo de mi realidad, que es España, ¿vale? Y sé que hay mucha diferencia en otros países, pero creo que el feminismo lo único que ha conseguido ha sido arrebatarles derechos a los hombres y empezar a ahondar en una serie de diferencias y en una serie de desigualdades que ha creado el propio feminismo, que ha puesto de manifiesto el feminismo que no existían y que se ha encargado de instalar en la mente de las personas. No existían, había una igualdad real en muchos países, sobre todo hablo desde Europa, ¿vale? Que es lo que yo conozco. Y que ahora, bueno, pues ahora ese discurso se ha colocado a los más jóvenes y los más jóvenes están simplemente replicando ese discurso que no es sino una de las formas que tiene el marxismo y el socialismo de entrar, el feminismo es una de ellas, de entrar y de instalarse en la sociedad. Básicamente, ese yo creo que es mi presentación. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho una alienada. Y para empezar el debate, pues me gustaría aclarar por qué no estoy de acuerdo con el feminismo, porque no soy feminista, y es porque ninguna de las características, ninguno de los puntos que defiende el feminismo considero necesario defenderlos o creo que estén bien estructurados, partiendo de lo más básico, que es la definición de violencia de género. Violencia de género, según la Ley de Protección Integral contra la Mujer, sería toda violencia ejercida hacia una mujer, directa o indirectamente, por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, luego ya se nos desarrolla más económicamente, sexualmente, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que ya partiendo de la base de que no estoy de acuerdo con esa definición, no soy feminista. Y luego, pues todas las demás cuestiones que defiende el feminismo, como la igualdad de derechos, tampoco estoy de acuerdo porque considero que a día de hoy no hay ningún derecho que no tengamos las mujeres que tengan los hombres. De hecho, hay un derecho que las mujeres tenemos y los hombres no tienen, que es la presunción de inocencia. Y podría seguir desarrollando 50.000 puntos más con los que no estoy de acuerdo. Bueno, para el que no conozca, bueno, soy psicólogo y no quería hablar como de temas de leyes o de algo realmente que no sé. Y en la psicología hay muchos enfoques. A mí me gusta mucho el enfoque humanista y decidí tomar este enfoque también porque recuerdo que Oscar hace unos días habló sobre la pirámide de Maslow, ¿no? Uno de los padres del enfoque humanista. Y en el enfoque humanista está, digamos, partido por dos padres, que son Maslow y Rogers. En la pirámide de Maslow, que era muy famosa, una pirámide motivacional, se compone de las necesidades fisiológicas, la parte más baja, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Yo creo que el movimiento feminista, como yo lo entiendo, que eso creo que sería bueno parte del debate, ¿no? ¿Cómo entiende cada uno el movimiento feminista? Porque yo también decía, a ver, para ti yo puedo ser feminista o no, dependiendo cómo lo concibe cada uno. Yo puedo creer incluso que Atenea, a pesar de que no esté en contra de lo que dice que es feminismo, yo la puedo considerar una feminista por lo que yo creo que es un feminismo. ¿Me explico? Entonces estaría bueno que debatiéramos eso, porque como yo lo veo, no es solamente un sistema binario de 1 a 0, un movimiento que comenzó desde mediados de 1800 a raíz de la voz de un hombre que es John Stuart Mill, el filósofo, partido de la influencia de su esposa, y de ahí, o sea, de la voz de un hombre hablando sobre mujeres, el movimiento ha crecido. Entonces creo que tiene muchas ramificaciones y muchas vertientes con las cuales uno puede estar o no de acuerdo. Volviendo al tema de Maslow y Rogers, que no lo voy a explicar ahorita para hacer la introducción muy larga, creo que hay puntos que el feminismo como movimiento social pueden ser explicados a través de esos puntos, así que después lo vamos hablando. Bien, desde el punto de vista desde la dialéctica, el hecho de ordenar las posturas, y yo sé que hay que hacer una intro por la dinámica del debate y todo, pero hacer como una intro y que tú te pongas último es como desventajoso, ya creo que desde el principio, o sea, creo que yo te lo iba a decir esto, pero bueno, yo entiendo el feminismo, lo entiendo como una doctrina filosófica, política y cultural de reivindicación. Reivindicación en muchos países, o sea, en la cultura, cuando baja esa reivindicación, lo que la gente pide o acciona, si los demás no le reconocen o no ven lo que está queriendo reclamar, en todos los países adopta una forma diferente y vos me vas a decir en la ley o ante la ley o por la ley o no sé cuánto, o sea, todo tiene que bajar de una manera, pero lo entiendo como una doctrina filosófica de reivindicación.
no considero que sea algo solo de mujeres ni una cuestión meramente política, sino que también es cultural. Y cuando voy a abordar estos temas me gusta abordarlos desde el pensamiento de la redistribución y el reconocimiento. Esto es una doctrina, bueno, que se viene manejando desde los años 60, hay muchos exponentes, pero básicamente van a decir que se percibe la justicia o justicia por parte de hombres o mujeres y de diferentes movimientos de una forma negativa o positiva, ¿ok? Y muchas veces esas injusticias son causadas por perspectivas, por formas de ver al otro, de definir al otro, ¿ok? Por valoraciones culturales. Entonces, algunas pueden tener cargas negativas o positivas eventualmente, y creo que esas injusticias de forma dialéctica también se refuerzan una a la otra. Eso es como yo lo voy a plantear, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vos no reconoces un movimiento cultural, un movimiento LGBT o un movimiento de lo que sea que vayamos a hablar, o los trans o lo que sea, las personas trans o lo que sea, y si no ves las leyes, si no te amparás también en las leyes internacionales de género e identidad, o sea, si no reconoces cosas y vos crees que podés quitarle la identidad a otra persona, nada, ahí vamos a entrar en conflictos. Se los va a excluir del sistema político, no van a acceder a tomar decisiones y van a ser excluidos meramente, o sea, de ambos extractos, ¿no? O sea, él está desde lo cultural, desde lo político, de lo social, es como una gran burbuja al final. Yo tenía un montón de cosas para decir, pero creo que yo voy a ir más bien por la vía de Atenea. Los que conocen mi canal saben que yo soy un paleolibertario, o sea, un conservador a la antigua, si lo quieren así. Hablaba, por ejemplo, Carlos, de John Stuart Mill como el iniciador. No sé si va por ahí realmente el iniciador del feminismo ser John Stuart Mill, pero más allá de eso, John Stuart Mill es un liberal, principalmente un liberal con el cual yo no estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, para mí el utilitarismo es fatal, pero también hay corrientes liberales y obviamente todas esas corrientes pues se engloban, ¿no?, dentro de lo que es el movimiento liberal. Cuando yo hablo de feminismo, yo me refiero más bien a lo que habla Matías, ¿no?, que es como esta dicotomía en donde existe un patriarcado que siempre está oprimiendo a la mujer, y a ese feminismo es al que yo me voy a estar refiriendo en el debate. Si quieren, cada vez que vamos a hablar de un feminismo o otro feminismo, podemos hacer la aclaración, que sería esto interesante también, porque para mí, si el feminismo es liberal, o sea, pues no hay problema. No tengo problema con alguien que se declare feminista liberal, en el sentido liberal no de Estados Unidos, sino en el sentido liberal de la palabra, que los que son viejos en este canal saben a lo que me refiero. Disculpa que te interrumpa, pero viste que explicaste como la otra postura del feminismo, pero diste feminismo liberal y quería saber cómo lo entendías tú como feminismo liberal. Yo les dije a ustedes en su momento que para mí entonces ya no sería ni feminismo, sería liberalismo, que es la búsqueda de la igualdad ante la ley y no a través de la ley, que esto es algo que lo hemos hablado muchísimo dentro del grupo, ¿no? Y creo que eso sería ya entonces la exposición completa de todo lo demás. Igualdad ante la ley y no a través de la ley. O sea, igualdad real, no privilegios. Yo, respondiendo a Carlos, la idea que yo contemplo de feminismo es prácticamente lo que ha dicho Óscar, pero además yo le añado ahí todo el aparato estatal. Yo también soy de la misma ideología que Óscar, yo también soy libertaria. Ahí yo además al tema y todo lo que ha dicho de feminismo liberal, totalmente de acuerdo. Yo no soy feminista liberal porque para decir eso también digo soy liberal, es lo mismo. O sea, es lo que ha dicho tal cual. Entonces, yo me considero una persona de derechas, me considero una persona, para que más o menos os ubiquéis, lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Y luego, por otro lado, para responder a Carlos, el tema de qué es el feminismo o cómo lo entiendo yo. Aparte de lo que ha dicho Óscar, añade además todo el sistema de institucionalización de la ideología feminista que se da, por ejemplo, en países como el mío, España, o en países como Argentina, ¿vale? Institucionalización, ¿a qué me refiero? A que las instituciones públicas, con el dinero de todo el mundo, estés de acuerdo o no, están propagando esta ideología a través de las instituciones, de los colegios, las universidades y además regando de publicidad institucional a los medios de comunicación, obviamente los públicos y además los privados,
con esta ideología que, repito, es una ideología. Para mí el feminismo es una ideología. De hecho, el feminismo para mí es socialismo camuflado, utilizando a las mujeres como sujeto político, instrumentalizando a la mujer. Entonces, de eso de entrada. Añade todo lo que ha dicho Óscar para mi definición de feminismo, que es además una imposición del Estado, por lo menos en España y en Argentina. El feminismo es el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Esto me parece súper básico aclararlo porque no sé si estamos todos de acuerdo con esta definición, pero la cuestión es que partiendo de esa base, aquí hay 3 personas que pensamos que no hay que buscar igualdad de derechos porque ya existe una igualdad de derechos y creo que podría ser que vosotros 2 no estéis de acuerdo con eso. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto, o sea, no estamos de acuerdo, es decir, por qué nosotros 3 pensamos que sí que existe esa igualdad de derechos por la que no es necesario luchar, entonces no es necesario un movimiento feminista, y por qué vosotros sí que consideráis que es necesario el movimiento feminista porque no existe esa igualdad de derechos. Luego me gustaría responder a Carlos, creo que ha sido que ha utilizado exactamente la palabra reivindicar para definir feminismo, creo que ha sido Carlos. Entonces, reivindicar... No, sí. Fue Matías. Vale, fue Matías, no sabía si era... Una para Matías, por favor, pues me están acribillando aquí. Vale. Reivindicar es reclamar algo a lo que se cree que se tiene derecho. Entonces, volvemos a lo mismo, partiendo de la base de que yo no creo que haya algo a lo que tengo derecho como mujer que no se me esté dando, no veo necesario el estar reivindicando nada. Es como si ahora los hombres negros de España se pusiesen a reivindicar que no quieren que haya esclavitud en España. Es que en España no hay esclavitud. A lo mejor hay un gilipollas que tiene como esclavo a un negro que es un psicópata, pues que en su casa hace esas cosas. Pero de ahí a que haya un movimiento que reclame unos derechos para los negros porque en España existe esclavitud, pues me parece que hay un trecho bastante grande. Viste que al inicio empecé diciendo que no iba a hablar por tema de leyes, no por huir al tema, la verdad me interesa mucho, sino más bien porque desconozco y porque, a ver, yo conozco más o menos las leyes de Argentina porque llego viviendo acá hace 2 años y medio y del país donde vengo las leyes no se respetan. Pero sin embargo, creo que hay leyes que favorecen y desfavorecen en algunas situaciones. Por ejemplo, hay unas leyes que escuché que se quieren promover, al menos acá en Argentina, sobre, por ejemplo, el ciclo menstrual. Darle al menos un día a la mujer en pleno su ciclo menstrual. Yo desconozco esto, ¿no? Yo de verdad que desconozco, no tengo vientre. Pero siento que podría ser una ley al menos para estudiarla. Como, bueno, creo que los 3 lo dijeron, ¿no? De cambiar las leyes o de hacer justicia a través de la ley, ¿no? Si no, creo que fue Óscar que dijo eso. Lo que yo entiendo que dijo Atenea sobre por qué es necesario que exista un movimiento feminista. Yo creo que es más que todo para hacer conciencia. Voy a poner casos personales. Yo creo que el hacer conciencia y no ni siquiera cambiar la ley es necesario y así de un cambio gigantesco. Hace 2 días retomé este año el consultoría, de los cuales de 6 pacientes, 5 fueron mujeres. De las 5 mujeres que fueron, 2 hablaron sobre un abuso, uno sexual y otro de poder. Y esto solamente poniendo el ejemplo de un día, de mi primer día. Es muy frecuente siempre la cantidad elevada de casos. Por ejemplo, cuando me fui de Venezuela, que estaba ahí, recuerdo que el 95% de asesinatos de mujeres es por pareja. O sea, la pareja, el 95% asesinaba a la mujer. Generalmente la pareja era heterosexual. Eso... Disculpa que te interrumpa, pero No, tranquilo. El 95% de las parejas mata a la mujer. Es que lo ha dicho mal, se ha expresado un poco mal. Sí, sí, bebé. Perdón. Me suena raro. No, o sea, digamos, del 100% de los asesinatos de las mujeres, en la pareja. El 95% ha sido su pareja, exacto. El 95% ha sido su pareja. Espérate, el 95% de los asesinatos a mujeres ha sido la pareja, ¿a eso te refieres? Exactamente. ¿Eso en dónde y en qué año? En Venezuela. En Venezuela, en las estadísticas del 2017. Hoy en día sacar estadísticas de Venezuela es un poco complicado también, porque hay como 97% de impunidad. Entonces, hay que dejarlo claro. Vicky, creo que me quieres decir algo. Sí. Creo que... Vicky está desesperada por decir. Sí. No, le vi la cara que tenía como una duda. Dale. Sí. No, de entrada, lo primero que dijiste es del tema del ciclo menstrual, de la ley esta. Simplemente decirte que no creo que sea muy, muy bueno para las mujeres que desde los estados, desde los gobiernos, se las trate como si fueran discapacitadas, eso de entrada. Y aparte, que tú qué piensas, si yo te pongo a ti ahora mismo una ley en la cual tengo que dar de baja
una vez al mes a una trabajadora, ¿a quién voy a contratar más como empresario? ¿A un hombre o a una mujer? ¿A quién está beneficiando esa ley? Claro. ¿Vale? Claro. Eso te lo digo porque creo que son cosas que establecen, estos diálogos los establecen normalmente, son problemas que nadie tiene, ¿vale? Son problemas que nadie pidió. Te los ponen, siempre son los políticos los que te plantean estos problemas para que la gente empiece a hablar de esto, crearte el problema para que luego la gente demande una solución. Claro. Y son este tipo de cosas que no sirven para nada y que lo único que hacen es infantilizar a las mujeres. Punto número uno. Luego, yo puedo acotar algo a ese punto, Vicky. ¿Perdón? Sí. Acotar algo a ese mismo punto que tú estás diciendo, porque en el código de trabajo ya está la baja por enfermedad. O sea, yo tengo mi esposa, 10 años con ella, mi madre, mi hermana, etcétera. No siempre el ciclo menstrual les da de la misma forma, no correcto, siempre es igual, no siempre es igual, pero ya el código de trabajo, dentro del código de trabajo está la baja por enfermedad. Yo soy sociólogo, trabajo en estadística, tengo que tener un poco de respeto, o sea, porque tengo una formación en ciencias sociales, y cuando hablan de feminismo como una cosa, o uno no es una cosa sola, es una doctrina, es un movimiento político, se estudia a nivel catedrático, ¿ok? Se estudia para reconocer injusticias, no en un año, ni en un país, ni en nada. O sea, no creo que... me quedé con una cosa que dijo, no le quiero atacar a ella, ni quiero ir contra ella, pero Atenea dijo que no sentía que habría que luchar por nada, ¿ok? Entonces yo no quiero ir a hacerle preguntas puntuales a ella cuándo sintió violencia de género, cuándo si se siente igual ante un hombre, si se siente segura caminando por la calle en los lugares que está, si no la acosan, si no le piden. No quiero atacar porque no me quiero meter en un tema puntual ni en un país, ni en una estadística, ni me quiero perder en unos números. Lo que sí te puedo decir es que aunque, o sea, hay que diferenciar las estadísticas de un tipo con las del otro, porque violencia sí, como todos somos fan de Jordan Peterson, todos sabemos que los hombres mueren más, los hombres van más a la guerra, los hombres más no sé qué, esos argumentos los van a esgrimir más tarde, supongo, pero hay que diferenciar cuando el reconocimiento que hay desde el hombre, el trato del hombre hacia la mujer, en varios ámbitos, ¿ok? Desde el ámbito cultural, desde lo que se ve en la cotidianidad, hasta las injusticias. O sea, si no se reconocen injusticias, si por ejemplo, como dijo Atenea, si no se puede... Estoy diciendo bien el nombre, ¿no? Cuáles, que como que puntualizara. Ella lo que les quiso decir a los dos fue como que puntualizaran cuáles eran las cosas en las que ustedes creen que el feminismo está haciendo algo justo, algo que está bueno. El feminismo, o sea, jamás puedes decir que lo empezó un hombre, porque eso de decir que un hombre que ya estaba institucional, ese hombre que nombraron, que yo no sé ni quién es, o sea, no puedes decir eso. Carlos, eso es problema tuyo. Stuart es un filósofo muy conocido liberal. Se me creo que su papá también fue filósofo antes de él, ¿no? Se me fue el nombre del papá. Pero disculpa mi ignorancia, pero realmente creo que hay mujeres y hombres también, pero mujeres que han logrado muchas cosas en diferentes épocas, en muchos países, y que no se salen a la luz, ¿no? Porque no sé si, yo que sé, en Wakanda estudiaban a este filósofo, ¿entendés? Y las mujeres de ahí lograron algunas cosas, o poder votar, o que, por ejemplo, que no se las excluya, que no se las vea solo para tareas de cuidados, ¿ok? Que no se vea solo al hombre para... Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es que nos estamos yendo por las ramas. Yo lo que quiero... Yo voy a volver. Si por favor podéis responder a la pregunta que acaba de hacer Óscar y señalarme exactamente qué puntos son en los que yo no tengo los mismos derechos que un hombre o cuál es exactamente el motivo por el que yo tengo que defender el movimiento feminista o por qué lo defendéis vosotros, o sea, ¿dónde veis esa desigualdad? No, yo no puedo decirte a ti que tengas que defender un movimiento u otro, eso no diría, o sea, lo que sí te preguntaría pues, ¿por qué lo defiendes tú? Claro, exacto. ¿Yo por qué lo defiendo? Porque siento que hay malas percepciones en cuanto a lo cultural, a lo social, que hay malas lecturas y malas interpretaciones, y creo por sobre todas las cosas que los vocablos, las terminologías, por ejemplo, cuando se habla de sexismo y todo, creo que permean las estructuras sociales y van construyendo, van como entretejiendo tejidos, van haciendo tejidos y la gente va formándose con esa cultura, se va transmitiendo y eso después, se institucionaliza. Hay como injusticias, formas de injusticias que se institucionalizan, pero parten del no reconocimiento, del no reconocer que el otro puede tener un problema o puede tener una identidad y tiene que luchar por reconocer esa identidad y siempre pensamos que la identidad mejor es la del hombre blanco, la del hombre alto, la del hombre fuerte, la del hombre rubio, y en la vida, en la práctica, el del día a día,
hay personas que tienen más ventajas que otras, ¿ok? Para realizar un montón de cosas. No quiero entrar en temas de leyes, no voy a hablar ni de España, ni de Cuba, sería un error brutal, ni de la URSS, ni de Estados Unidos, ni nada, pero estoy hablando de reivindicaciones. Y Uruguay podría hablar, pero me vas a decir que quiero defender Uruguay, que está avanzado. No, yo tengo los datos de Uruguay, por eso te digo, porque acá yo tengo todas las gráficas que quieras de Uruguay. Yo las busqué, acuérdate que el debate en un principio era tú y yo. Entonces, si quieres, podemos hablar de los datos en Uruguay. Bueno, yo creo que para terminar, ahora me tiras de Uruguay. Ahora me tiras. No, eso es lo que quiero, porque creo que no lo has contestado todavía, Atenea. Lo que quiero decir sobre esto... se siente conforme, yo creo que no lo has contestado todavía. Específicamente, Atenea, vuelve a repetir la pregunta para que... Vale, quiero terminar la idea nada más. O sea, termina. Que creo que eso, que hay desigualdades que no se ven, ¿ok? Y que son desigualdades sociales, culturales, económicas, de todo, que no se reconocen, que la cultura dominante no las reconocen, y que esas desigualdades luego excluye a los mismos grupos, estos grupos generalmente minoritarios y diferentes, de la creación de esas normas que se institucionalizan luego. ¿Ok? Ese es el punto. Y lo último que quería decir es que hay esa cultura dominante, o sea, se perpetúa y crea las reglas para terminar de excluir institucionalmente, o sea, movimientos. Eso es feminismo para mí. Eso, todo lo que dije englobado con esa idea de la redistribución y el reconocimiento, es lo que yo entiendo como feminismo, ¿ok? Y que esas dos, las injusticias de reconocimiento derivan en injusticias económicas y las injusticias económicas derivan en injusticias de reconocimiento y dialécticamente se van reforzando, ¿ok? Y creo que los vocablos y todo, ahora hablamos de las gráficas y me decís los números y nada, pero creo que es eso el feminismo para mí. Sí, sí. Vale, a ver, primero yo, espero que no lo toméis a mal, pero yo no sé si tiene que ver con ser de izquierdas o qué, pero me da la sensación a veces de que los feministas, la gente de izquierdas, llega un momento que tenéis ya tantos conceptos en la cabeza que os vais por las ramas de una manera increíble. O sea, no sé cómo a una respuesta tan simple me has dado, o sea, una pregunta tan simple me has dado una respuesta en la que has utilizado términos como tejidos y vocablos, que ya no sabía si me estabas hablando de música, de tejer o de hacerse un suéter, pero no creo que ni yo ni ninguno de los que estamos aquí hemos obtenido una respuesta clara a la pregunta que yo te he hecho. O sea, yo te entiendo que tú me estás diciendo que hay injusticias económicas, sociales, etcétera, etcétera. Pero te estoy preguntando qué injusticias en concreto económicas, en qué hay tanta diferencia de yo a un hombre económicamente, socialmente, o sea, ¿cuál es el punto exacto? Pues yo que sé, que me digas, pues mira, tú como entrenadora cobras menos que un hombre por ser mujer. O sea, yo quiero que me digas exactamente cuáles son esas desigualdades, ¿no? Es que hay una injusticia, hay una desigualdad palpable que los vocablos, ¿no? Yo quiero que me digas exactamente qué cosa, qué injusticia, explotación y privación de oportunidades. Vale, espera, porque aún tengo que decir más cosas. Espera, pero ¿qué has contestado solamente para apuntarlo? Explotación, anotalo, explotación y privación de oportunidades. Esas son las dos grandes que yo veo, los dos grandes. Son muchísimos. ¿Puedo hacer una interrupción? Que es que esto yo lo quería aclarar porque me parece bastante importante, que es el concepto de homicidio. O sea, yo lo quería traer porque sabía que íbamos a llegar a este momento. El término homicidio, estoy hablando ahora etimológicamente, ¿no? Lo que es un homicidio. ¿Ok? Está compuesto de homo, que es ser humano, y caedere, que es matar. ¿Ok? Literalmente, si lo traducimos, es matar a un ser humano. Claro. ¿Ok? Entonces, en Venezuela, yo quiero recaer de nuevo en que hubo 11.000. Busquen en su país. Pero hombre, España, dijiste homo, no dijiste ser humano, Oscar, perdón, dijiste hombre. Homo y después dijiste ser humano. Cuando se habla de hombre, se habla de la especie humana. En ese sentido. Hay 11.000 asesinatos y tú solamente te quieres enfocar en lo que sucede en Venezuela con respecto a la mujer. Que este es el problema. Por eso quiero ir a la mujer dentro de la pareja, el resto de asesinatos. Claro, es como ejemplo, que no venganzas personales, a la miércoles relacionados con el narco. Eso es un segundo, déjame terminar. O sea, porque el homicidio como tal, ya incluye a la mujer. Claro. Quiero que eso lo tengas en cuenta. O sea, ese hombre tiene que pagar por eso. Pero es que además se asesinan muchísimos más hombres que mujeres. Es diferente, Oscar. Ya hay un segundito nada más para yo terminar mi intervención, porque hay varias clasificaciones, ¿no? De los homicidios. Doloso, son 5. Yo no voy a entrar en todas, pero ya está englobado ahí dentro. Entonces, ¿qué es un femicidio? Porque estas son palabras que yo creo que no tienen sentido en los códigos penales y que aún así están dentro de los códigos penales.
Y por eso se le da más años a un hombre que mata a una mujer que a una mujer que mata a un hombre. Claro. Porque se nos empezó a clasificar de manera diferente. Se nos dejó, y tanto que buscan la igualdad, por eso yo quería hablar de la igualdad, se nos dejó de clasificar como especie humana y entonces ya se empezó a separar, que es esa lucha dialéctica de la que hablaba Matías ahorita, entre hombres y mujeres. Y ahí es donde yo veo el gran problema. Miren, femicidio y feminicidio no son la misma cosa, o sea, tienen definiciones completamente diferentes. La palabra femicidio, nada más la femicidio, fue acuñada por Diana Roussel, que es una escritora y activista feminista que surge como la alternativa al homicidio, ¿ok? Ya es para separar el homicidio del femicidio, ¿ok? Esa es la alternativa. ¿Por qué lo hizo, Oscar? Es como diferente, lo dije, Diana Roussel. Ya, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo habrá hecho? Espérate un momentito, déjame terminar para entonces ir a la de feminicidio. Feminicidio, ¿por qué es diferente? Porque ya no es solo el asesinato de la mujer, sino feminicidio significa asesinar a una mujer por ser mujer. O sea, entonces, Carlos, cuando tú dices ese 95%, a mí me gustaría que tú lo clasificaras o dijeras si son homicidios o feminicidios. ¿Tú crees que el 95% los mata por ser mujer? O sea, ¿crees que los hombres están matando a la mujer por ser mujer? ¿Te parece que la clasificación de feminicidio o de femicidio tienen alguna lógica? No. Ok. Claro, pero es que no vienen al caso ahora y no vienen al caso nunca. Eso es lo que te queremos decir. O sea, quiero decir, no vienen al caso nunca porque hay tantísimos problemas en nuestros países que el simple hecho de destinar un dinero a estas instituciones y a estos movimientos identitarios y totalmente ideológicos, que es el feminismo, porque es lo que te está diciendo Oscar, te está diciendo, ¿cómo estás seguro de que esos crímenes son feminicidios? Es decir, mujeres muertas, asesinadas por el hecho de ser mujeres, que es lo que vende el feminismo. Y eso es la mentira más grande que se ha creído todo el mundo. Nadie mata a su pareja por el hecho de ser una mujer. La matan por el hecho de ser su pareja. La matan por el hecho de ellos ser unos asesinos y ser unos psicópatas. No porque ella sea una mujer, porque entonces iría matando a todas las mujeres con las que se encuentra. ¡Ojo! Que eso existe también. Eso existe. Vicky. Muy poco, pero existe. Pero a donde yo quiero llegar es cómo de todos esos datos, o sea, son cosas que no deberían importar ni en este debate ni nunca. Y sin embargo, todo este movimiento que te dice que a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, se lleva dinero público a expuertas de todos los contribuyentes. Es ahí donde yo digo, eso es el feminismo. Y quería ir, Carlos, para hacerte una pregunta un segundito nada más, porque tú en un principio dijiste, vengo de un país donde las leyes no se respetan. Sí. Esto lo habla Frédéric Bastiat y me parece muy interesante. La ley no se respeta cuando va en contra de la moral. Y eso es lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, hermano. O sea, si hay leyes que constantemente se crean que van en contra de la moral, claro que no se respetan. ¿Por qué tú crees que tuviste que irte a Venezuela, hermano? El mejor país de Latinoamérica, al menos en riquezas naturales. Tú lo sabes, el país con reservas petroleras más grandes del mundo. ¿Cómo lo han fundido a base de leyes injustas? Si ya estaba tipificado el homicidio, ¿por qué tú tienes que empezar a tipificar otras cosas y empezar, no, porque la mató? Tú mismo estás diciendo, no queremos definiciones, pero a la misma vez dices, sí, pero solamente quiero el dato de la mujer. Entonces, pero es que yo no... A ver, sí. yo no estoy diciendo de que se haga una ley para diferenciar entre el homicidio y homicidio mujer, homicidio hombre. Yo no estoy diciendo eso. Creo que nunca lo dije y lo estoy diciendo ahora para que quede claro. Es algo que el feminismo se está haciendo. Claro, pero yo tampoco nunca mencioné ni femicidio, ni feminicidio, no, yo mencioné asesinato, o sea, homicidio. Ni siquiera homicidio lo mencioné, dije asesinato. O sea, para dejarlo claro. Entonces, lo que yo estoy diciendo es entenderle un poco la conciencia de la cultura, que sí, obviamente es una cultura muy violenta, pero en Venezuela es una cultura súper violenta también contra la mujer. O sea, se vive, una mujer no camina segura. Y a ver, me disculpan. Pero un hombre tampoco. Y un hombre sí. 11.000. Es diferente. Pero un niño camina seguro por la calle. Ya va. ¿Por qué es distinto un niño que una mujer? Porque si tú peleas contra tu novio, yo camino más probabilidades de morir, correcto. Ya te lo digo yo. Correcto. Tienes más probabilidades de morir, eso es verdad, porque el hombre ejerce la fuerza de manera más efectiva, pero eso no significa que la mujer tampoco sea violenta, que también lo es, y mucho. Claro, y cuando se han hecho estudios de verdad, resulta, en los estudios de verdad, en los estudios desinteresados de verdad, resulta que la violencia en la pareja se ejerce de igual a igual. Lo que pasa es que el hombre a la hora de aplicar la fuerza física es más efectivo, porque es un 17% más fuerte de forma biológica. 17. Eso, un 17% y un inciso más de fuerza. De masa muscular. Probablemente Hablando de masa muscular. Probablemente los de MMA tengáis todavía más. Y de masa muscular.
Sí. Un Vos inciso, tenés 17 es que, más masa que tu esposa, ¿no? Cuando A eso decís Vicky lo le puede... de- Dale, Atenea. Un promedio. Carlos, cuando dices lo Dale. de es que una mujer no se va a sentir igual de segura, una mujer no se siente segura caminando por la calle, es que, a ver, a mí me gustaría que no me metan en ese saco de mujeres que van con miedo por la calle, porque es que puesta todo el día y no paras de escuchar que es que a las mujeres nos matan, nos asesinan, nos están violando. Pues claro, si estás todo el día escuchando discursitos sentimentales de Irene Montero, es normal que luego cuando vayas sola por la calle sientas miedo, pero no es una cosa intrínseca con el sexo de ser mujer, es una cosa que precisamente está fomentando muchísimo el feminismo actual. Ok, no, porque la violencia para mí está intrínseca, no solamente sentirse seguro caminando por la calle, porque el país puede cambiar. Evidentemente, si te vas a Gales, no es lo mismo que caminar por Ruanda, ¿ok? Entonces, puede cambiar. Lo que hay que cambiar es la percepción, creo yo, ¿no? Yo creo que hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, ¿ok? Y hay muchos Sí. valoraciones negativas en diferente al grupo, a la clase social. Se usan los estereotipos, por ejemplo, en el lenguaje lo que se habla. Si a mí me dicen que las chicas no se sienten acosadas o nunca tuvieron situaciones de violencia, pero que las otras chicas no lo sienten más, yo le estoy diciendo que Creo sí, que se es le por está ser mujer. entrecortando. ¿Ustedes lo escuchan bien? No, sí, lo escuchamos bien. Ah, bueno, Lo eso. escucho Yo, bien. Ok, porque las mujeres, o sea, para mí es diferente, hay que hacer la diferenciación, porque no sé cómo decirlo, chicos, ya no sé ni qué decirles. Pues, Claro, hay que interpretar los datos, Ministerio del Interior, pero también hay que saber lo que se denuncia también, y muchas veces las mujeres no pueden denunciar, ¿ok? Y muchas cosas a veces no Pero- pueden salir y no es tan fácil. ¿Ok? No es que no va al psicólogo porque evidentemente el hombre se expresa menos. ¿Pero por qué se expresa menos? Porque hay valoraciones. Los amigos le dicen que es un maricón si se expresa, ¿entendés? No se puede, no puede demostrar debilidad en muchos aspectos. En muchas veces sucede eso. ¿Pero No tú sucede que el llamarías grupo maricón a un condiciona. amigo tuyo por expresar sus sentimientos o ponerse a llorar? Yo no. ¿Y Nunca. crees que Carlos o Oscar lo harían? Tampoco. Bueno, no sé, pero creo que no. Pues yo creo que no. Y yo creo que la mayoría de hombres no lo harían. No sucede. Es que La el mayoría tipo de de hombres tío no. que hace ese tipo de cosas creo que es una minoría. O sea, Es que además, eso tenías una tontería, porque la mayoría de la gente que me ha visto aquí me ha visto llorar en un video. No, el acceso no es el mismo. O sea, el feminismo busca las soluciones a las injusticias socioeconómicas, ¿ok? Entre otras cosas, reestructurando la división del trabajo, por ejemplo, todos los cuidados. Por ejemplo, lo que busca el feminismo es revaluar identidades discriminadas y mal valoradas. ¿Ok? Porque te explica que eso, excluyendo a una clase social, no dándote cuenta de la situación de violencia que es mucho más, se multiplica, por más que no tengamos miedo en Pero tú caminar en puedes la decir quién calle. está excluido, Matías. Puedes poner casos concisos de quiénes están excluidos y qué Sí, es lo que el feminismo muchísimos. quiere reivindicar. ¿Quiénes son los excluidos de la sociedad? En Occidente estamos hablando principalmente. Cualquiera que tenga un reclamo o que sienta una situación de opresión, ¿entendés? Minorías, gente que no se le reconozcan los derechos, gente que acceda de forma de desigualdad al trabajo, que consiga trabajos con peores remuneraciones, que tenga Por ejemplo, que dedicarse a los enanos que cuidados. no pueden Mirá, jugar en la NBA. Yo voy a hacer una reivindicación. Un Esa la momentito conozco, nomás la para NBA que la tú nos conozco. pongas ejemplo. Yo la Enanos conozco que no esa. pueden, un colectivo de enanos que quiere entrar a jugar en la NBA. Sí. Esa reivindicación, ¿te parece correcta? Yo estoy haciendo una pregunta seria, Matías, de verdad. No, porque tú ahí me Dale. vas a decir que naturalmente, evidentemente, el físico no le va a dar. Yo no soy LeBron James ni aunque haga fuerza, ¿entendés? Pero una cosa es Entonces te das cuenta de que no todas las reconocer la reivindicaciones son identidad. lógicas. No te das cuenta que todas las No es reivindicaciones que no sean son lógicas, es que no hay que prohibirle los derechos a una persona. Vos me decís, no, si yo mañana quiero ser mujer, ¿me puedo hacer mujer? Y yo digo, Oscar, tú vas a estar dispuesto a pasar por, yo te lo dije esto, vas a estar dispuesto a pasar por todas las cosas que tiene que pasar una persona que se quiere hacer mujer, que no va a poder participar, Nadie está una en mujer trans, de trans, eso, ¿no? ¿eh? Sí, No, muchas no. personas están en contra. La Pues cultura yo no está he en contra. conocido todavía. No, la cultura no está en contra. No importa que no hayas Eso. conocido, eso se institucionaliza después, son excluidos del sistema. Sí, ¿Qué ley entiendo nos que excluye del sistema, las personas trans, las personas transexuales, no transgénero, me niego a utilizar esa palabra, las personas transexuales sé que es un colectivo que está discriminado. Obviamente, es algo que Sí. siempre lo denuncio y siempre les apoyo. O sea, las personas Sí. que sufren disforia de género. Pero el tema es que no estamos hablando de eso. El tema es que estamos hablando de Sí, las claro que mujeres. estamos hablando Si de te eso. tienes Sí. que ir a casos en donde sí de verdad hay Son una mujeres. discriminación. Sí, pero te tienes que ir a esos casos. Yo te estoy hablando de mujeres del colectivo feminista, las que se supone que defienden las feministas. No Yo te, soy no te feminista. vayas a casos igual que él se fue antes a Venezuela para poder justificar una argumentación. Se Y tiene que no, ir por a eso un no caso hablé de extremo. Uruguay.
Por Vale. eso no hablé de Uruguay. Estoy hablando de Vale, teoría por eso. sociológica. No te estoy hablando del tema de Uruguay. Te estoy hablando que no estamos hablando de las mujeres transexuales, te estoy hablando de las mujeres. Sí, para mí yo son ahí mujeres. estoy en contra de Vicky. Sí, vale. Vicky y yo vamos a tener problemas aquí, sobre todo por las leyes que se están implantando ahora mismo en el Totalmente Comité en contra de esas Olímpico leyes. Internacional. Ni siquiera le van a testear la testosterona. Eso es O sea, de lo que yo estoy eso- en contra. eso para Oscar, yo no mí- te puedo resolver eso, Oscar, pero lo que te puedo decir es que sí tienen derecho a que sean reconocidos, ¿entendés? Y que no le puedes quitar el derecho a otra persona. Sin hacer una transición, sin hacer una hormonación, sin cambiar ni Es que siquiera no sé, de nombre. porque ¿sabes qué Eso pasa? es Después te viene una Cris simplemente Cyborg. lo te viene una Cris mismo que Cyborg. hace la izquierda siempre, instrumentalizar a un colectivo para banalizar con lo que significa y lo terrible que es el tema de la disforia. ¿Vale? Han utilizado, igual que utilizan a las mujeres, utilizan a las personas transexuales porque no tienen ningún tipo de vergüenza. No Eso es puedes ir heteronorma. tú pero y el decir... profesional probablemente Sí. sea un doctor alto, ¿Y qué? rubio y Ujú. blanco, ¿entendés? Ah, Un tipo bueno, que llegó eso... ahí. No sabía que eras Sí. racista con los... No sabía que eras tan racista con las personas Yo lo blancas. puedo diagnosticar y No medir No sé qué problema 1,74 y tienes soy con las moreno. personas blancas, ¿eh? ¿Qué problema? No, que tienen Carlos, accesos diferentes. No preferenciados. estás Esos son dentro Pero vamos a ver. del colectivo de psicólogos, Carlos, ¿ok? No, solo Vale. solo para aclarar eso, que no estás dentro. Dale, Atenea. Empezamos por el tema de lo que has comentado de que la gente transexual suele estar discriminada y tal. Voy a poner un ejemplo de una cosa que sucedió hace ya tiempo, pero bueno, según el Boletín Oficial del Estado, se publicó hace un tiempo una convocatoria de oposiciones para la Diputación Provincial de Huesca, si no recuerdo mal, para opositar a auxiliar administrativo, es decir, para ser funcionario, en la que por primera vez había una reserva de plazas de una persona para personas transexuales. Es decir, una plaza se reservaba para una persona cuota, transexual. sí. Sí, entonces yo me pregunto si lo que tú entiendes por no excluir a personas transexuales es hacer este tipo de cosas, ¿no? Incluir plazas, por ejemplo, para una persona por ser transexual. Y yo me pregunto si esto es la idea que tenemos hoy en día de igualdad, que se haga una reserva de plazas para transexuales, vale, que se haga una reserva de plazas para mujeres por ser mujeres, porque desde luego para mí eso no es ¿Las incluir hay? a las personas en el sistema. Las Sí, hay. las hay. Pero eso no es inclusión. O sea, si a lo que tú te refieres con que la gente transexual o con que las mujeres estamos excluidas del sistema es a ese tipo de cosas, o sea, yo no me siento más incluida en el sistema porque se haga una reserva de plazas Exacto. para mí, para acceder a ciertos Correcto. puestos. Vale, entonces Correcto. ahí estamos de acuerdo. Eso es una solución. Bien. No, estamos de acuerdo en muchas cosas. Es una solución práctica y cómo articuló un Estado, una ley para darle un lugar. Yo no digo que sea lo correcto eso, ni que el plazo sea de 2, de 3, de 4. Es cómo articuló, operacionalizó, digamos, un Estado de decir, bueno, tenemos un problema social. ¿Qué pasa? Por eso quería hablar de Maritea, Oscar. Vamos a hablar de Maritea luego. Dale. Y porque me Yo parece de un Maritea ejemplo no sé brutal. nada, ¿eh? No pasa Pero- nada, pero No explicamos. No sé si un poco ustedes y la chao. conocen, Pero a ver, Vicky y Atenea, porque él sí quería hablar del tema de Atenea hace tiempo, entonces yo quiero que él termine esa idea, pero Maritea Sí, es, sí, sí. yo Dale. le he hecho 2 videos, porque a mí me parece una brutalidad. Es la única mujer que ha logrado meterse en la élite de los hombres. Maritea para mí es como Judith Butler, que no sé tampoco si la conocen. Judith Butler es la mejor ajedrecista de la historia. Ajá. Y llegó a competir sí, sí, también a máximo nivel, llegó a ser top 10 en el escalafón de la FIDE, que eso es una brutalidad, o sea, eso es una cosa que es de locos. Pero después Judith Butler, por ejemplo, es uno de los ejemplos que yo creo que refleja lo que es el estudio del Gender Paradox. No sé si ustedes lo leyeron, de los países nórdicos. Sí. Que lo que refleja ese estudio es precisamente eso. Después ella quiso dedicarse a su familia y se fue a dar clase en una escuela de ajedrez, porque para ella esa competitividad que tienen los hombres pues no tenía ese significado tan grande, a pesar de que era de las mejores. Lo pueden buscar, está en una TED Talk ella hablando de todo este tema y ella simplemente dice, es que yo quería otra cosa. Y el padre, Oscar, Dale, Matías, que dale. quería que... No, el padre, ya que estamos en esa, ahora vuelvo, pero el padre de ella no quería que fuera hombre. Ella quería que fuera hombre. Quería que todas sus hijas fueran hombres, porque quería un campeón mundial de ajedrez. Pero ¿por Laszlo qué quería Polgar que se fuera llama. hombre? ¿Por qué quería Laszlo- que fuera hombre? Porque pues- nunca una mujer, hasta que ella llegó, se había metido en los escalafones de masculinos, digamos. O sea, De hecho, que el hay que un- un señor, me estás diciendo, Matías, de verdad, que el que un señor quiera tener hijos varones es justificante para que exista un movimiento feminista que se lleva el sueldo de todas las personas trabajadoras todos los meses, de todos los contribuyentes. ¿De verdad me estás diciendo eso? ¿Cómo era que el jugador de ajedrez que tenga un O hijo sea, hombre me estás justifica- diciendo
Me estás No entendí. diciendo que es necesario un movimiento feminista, o sea, por la pregunta que le has hecho ahora mismo a Óscar cuando estaba contando esta anécdota de esta mujer ajedrecista, Sí. que como su padre quería tener varones, eso justificaría un movimiento feminista que estamos obligados a pagar con los impuestos, aunque no Y si yo estemos no de hablé de acuerdo. movimiento feminista. No, pero Además, claro, Vicky, pero le hiciste sí. le hiciste la pregunta de ¿y por qué el padre quería tener Sí, varones? ¿por qué quería? ¿Por qué quería? Mira, ¿Por qué Porque quería? quiero las oportunidades. Quería un campeón mundial, Matías, Vicky. Matías, Pero Matías, Vicky, mira si la biología es cabrona, que le nacieron 3 hembras. Sí, Le fíjate, nacieron pero- 3. Hembras. Pero, O sea- Óscar, permíteme un momento. ¿Tú por qué crees que el padre quería tener solo varones? Porque tiene más Matías? oportunidades. Porque tiene más oportunidades siendo varón. Por eso, ¿no? Y entonces eso que justifica. Entonces, Judith Poca, ¿cómo llegó, Matías? ¿Cómo? ¿Cómo Pará, llegó Judith Poca ¿cómo entonces? llegó? Correcto. ¿A ovario? ¿Eh? Entrenando, a ovarios, metiéndole ovarios. No, Judith Poca llegó porque ella se lo propuso. Las otras 2 hermanas estudiaron Sí. ajedrez también. Una salió artista y la otra no siguió tampoco la vida del ajedrez. Pero La ¿por qué única quería que se fuera propuso varón? cumplir el sueño de su padre fue Judith Poca. Sí, Y de entrenando. hecho, cuando ella iba a las academias, que la mayoría de los ajedrecistas son hombres, dice que la gente se enojaba con ella. Es que ella Claro. lo cuenta. Pero Sí, no le porque te gana una imposibilitaban, mujer, Matías, pero no le Que te gane una imposibilitaban mujer competir. en esa Es sim- sociedad. No, Matías, es no, es horrible que para simplemente, no, Matías, es que simplemente los hombres son más competitivos. Nuevamente podemos ir, y yo creo que Carlos sabe de esto, porque eso es psicología evolutiva. Los hombres son más competitivos. Vos decís que que son que las mujeres. ok. Carlos, ok. ¿estoy Sí, equivocado sí, en eso? pero, Sí. No, puede Sí, ser, sí. puede ser, pero. pero es que no solamente ¿verdad? se trata de eso. No solamente se trata de Bien. competitividad, se trata de que No. si se supone que estamos en un campo que se le suele dar mejor a los hombres, pongamos, yo he ganado muchas veces, de hecho, ayer mismo hice un pulso con 5 chicos, vale, pues de esos 5 chicos gané a 4 y se lo tomaron mal. Pues obviamente no se lo van a tomar bien porque normalmente se supone que los hombres están más fuertes que las mujeres. Entonces es como, Gracias. hostia, me has ganado en mi terreno, vale, pero es que si fuese al revés, si pongamos que hubiese una competición de, no sé, maquillaje, que normalmente a las mujeres se nos da mejor maquillarnos que a los hombres, y a mí me ganara un hombre, pues es que a mí también me tocaría los cojones, porque diría, joder, es que lo normal es No que a tenés nosotras cojones. se nos dé mejor maquillar. Pues Claro, pero Atenea, seguramente- hay una cosa que quiero puntualizar ahí. Él dijo que el hombre tenía más oportunidad. Si eso fuera verdad, Te Judith pregunto. Poca no hubiera llegado. Pero tenía más. Tú No quiere decir dijiste que no literal podía. que el hombre tiene más oportunidad. ¿Qué Tenía ley le más. impedía a Judith Poca llegar a donde llegó? Ninguna. Entonces, Exacto. Ella llegó entrenando, Oscar, pero la oportunidad en el terreno, como dijo Atenea, la oportunidad en el terreno y en muchos ámbitos de la vida, que es lo que yo quiero mostrar, tienen la ventaja los hombres ante las mujeres en muchas cosas. Y en muchas cosas tienen las pero ventajas las mujeres. ¿qué ventaja, Sí. Matías? Vamos a Muchas cosas poner tienen un ventaja, ejemplo, muchas Matías. Vamos a poner un ventajas. ejemplo. Vamos a poner un Sí. ejemplo. Ahora mismo en ¿cómo se llama la red social esta? Es que se me da la cabeza. Ah, sí. La de las O sea, mujeres, ¿cómo se llama? Sí. La que hay está llena de mujeres. Sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre. Ah, por favor, Yo no sé alguien se cuál es. tiene que acordar en los comentarios. Por favor, que alguien me lo haga recordar. La red social donde se muestra todo. Donde se enseña todo. muestra todo. OnlyFans. OnlyFans. Ah, OnlyFans, coño, Matías. vale. OnlyFans. No, Ok, pensaba que ok. decías OnlyFans. que hay una red social, como un Claro. Twitter, que es solo para mujeres. Claro, yo pensé que hablabas algo pero, así pero también. yo quiero hablar de OnlyFans porque Ven, esto pero es muy OnlyFans no simple. solo de Esto es muy mujeres, simple. pero- No, pero yo quiero que me pongan en los comentarios quién va a tener más éxito en OnlyFans si nos abrimos OnlyFans mañana. Vicky, Atenea, ellas dos, cualquiera de las dos, o ellas dos juntas contra mí, o contra nosotros tres. Mira, nosotros tres vamos a mostrarnos. O sea, es una cuestión de mercado, Matías. No hay ninguna ley que le prohibiera a Judith Podcast llegar a donde llegó. Uy, se Matías salió se ha ido. Matías. No sé. Sí. o- Pues no sé, Matías se salió ha desaparecido. Eh,